relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Historia oculta de la magia negra, donde comenzaremos por el primer capítulo llamado Magia Negra. La práctica de la magia es el corazón de la tradición esotérica europea. La palabra magia proviene del término magi, sacerdotes de la dinastía persa de los sasánidas entre el 224 y el 729, aunque su historia se remonta a los mismos orígenes de la cultura aria en los desiertos de Irán. Los magi eran famosos y admirados por su sabiduría, así como su capacidad para realizar milagros. Los entrañables reyes magos del mito de la natividad cristiana eran magi, de manera que fue el cristianismo quien introdujo la palabra magia en nuestra lengua. El chamanismo unificó las funciones de sacerdote, mago, profeta, adivino y sanador en un solo papel, el del chamán tribal. Según las sociedades, se hicieron progresivamente más grandes y más complejas. Las funciones sociales del chamán llegaron a ser generalmente más importantes que sus funciones mágicas. Esto condujo a menudo a una ruptura entre los sacerdotes exotéricos que celebraban ritos como matrimonios y entierros y los magos esotéricos que sobrevivieron como sanadores y brujos. Después de esta ruptura, es común encontrar que el sacerdocio se convierte en ortodoxia, con un sistema convenido de reglas religiosas. La necesidad del contacto directo con deidad o deidades disminuye hasta casi extinguirse, pues cualquier nueva revelación divina puede trastornar el orden establecido. Es por esta razón que los sacerdotes ortodoxos organizan a menudo cruzadas contra sus contrapartes heterodoxas, cuya función como magos requiere por lo general del contacto directo con la divinidad. En la cultura europea, la tradición mágica de los pueblos célticos, de los nórdicos y de los antiguos sajones sobrevivió hasta épocas relativamente recientes, a pesar de la represión salvaje de las autoridades eclesiásticas cristianas, cuya religión ya se había convertido en ortodoxa y exotérica en la época de su difusión por estos lares. Aparte de algunos focos de conversión obtenidos por misioneros especialmente eficaces, el cristianismo fue adoptado en primer lugar por los reyes y la nobleza, probablemente por razones más prácticas que espirituales. Como resultado de esto, las prácticas tradicionales se fueron alejando de los centros de poder, restringiéndose su influencia a los distritos periféricos de los distintos reinos. Es por esta razón que la supervivencia de la magia precristiana se asocia a menudo en los entornos rurales más alejados. El término pagano se refería originalmente a cualquier aldeano, ya que viene de la raíz latina paganus, que significa rústico o pueblerino. Desde los años 50 ha habido cierto número de tentativas para restablecer las prácticas, religiones y magia de los tiempos paganos, siendo la más notable la llamada Wicca, un sistema religioso que ha recopilado muchas de estas tradiciones. En el siglo XVI surgió un renovado interés por la exploración de las ramas esotéricas de la cristiandad, la tradición Rosacruz, el judaísmo, la cábala y el islam, el sufismo. Esta inspiración fue en gran medida el caldo de cultivo que propició la creación de la Sociedad Teosófica, fundada en 1875 por Helena Blavatsky, Judge y Olcott. A pesar que la sociedad estaba imbuida en un aire inequívocamente orientalista, supuso también un despertar en el interés hacia manifestaciones espirituales más genuinamente europeas, en particular la tradición Rosacruz,
el esoterismo cristiano y el paganismo céltico. La profundización en estos terrenos fue lo que llevó a dos masones británicos, MacGregor Brothers y William West Westcott, a fundar la Orden Hermética del Amanecer de Oro, más conocida como la Golden Dawn, en 1888. Esta se convirtió indudablemente en la influencia más significativa de la magia ritual del siglo XX, siendo sus técnicas y filosofía la base de la que han surgido una variedad casi infinita de adaptaciones. Quizás el iniciado más famoso de la Golden Dawn fuera Aleister Crowley, cuyos numerosos escándalos y su calificación por parte de los tabloides como satanista y mago negro le hicieron obtener notoriedad internacional. En los años 40, Crowley desarrolla la llamada magia telémica, que funde la tradición de la Golden Dawn con elementos herméticos, tántricos y egipcios, dando un paso más en la tendencia hacia el sincretismo esotérico comenzada por la propia Golden Dawn y la sociedad teosófica. Su magia en teoría y práctica sigue siendo uno de los textos definitivos sobre el tema. En 1921, Margaret Murray publicó un libro enormemente influyente, La religión de las brujas en Europa Occidental, que fue seguido 10 años más tarde por El dios de las brujas. En estas obras, la autora se hacía eco de la existencia de una religión paneuropea que sobrevivió hasta la Edad Media en forma de brujería. En 1948, las circunstancias para que se diera un renacimiento del paganismo europeo se vieron fortalecidas por la publicación de La diosa blanca, un impecable tratado antropológico salido de la pluma de Robert Graves, quien más tarde alcanzaría fama mundial por la adaptación televisiva de su novela Yo, Claudio. Parece probable que estas fuentes formaran la base para la moderna restauración de la brujería conocida como Wicca, que comparte la visión de la brujería como culto paneuropeo basado en la adoración de un dios solar provisto de cuernos y una diosa lunar con 3 manifestaciones diferentes. La Wicca, que toma su nombre de una palabra celta que significa sabiduría, aparece en 1953, cuando es mencionada por primera vez en el libro Brujería Hoy, de Gerald Gardner. A pesar de que muchas de las teorías históricas en las cuales se basa han caído en la actualidad en el descrédito, la Wicca es indudablemente la inspiración principal que se encuentra tras el enorme ímpetu que está adquiriendo el movimiento neopagano y sigue siendo uno de los sistemas más influyentes de la cultura mágica occidental. En los años 60, los hippies, el LSD y el ascenso de la cultura alternativa proporcionaron nuevos públicos para las ideas y las prácticas mágicas. Aquella época supuso también el ocaso casi definitivo de la magia telémica y de las tradiciones de la Golden Dawn. El estallido psicodélico apadrinado por Timothy Leary y la cultura de la droga trajeron un nuevo ímpetu experimentador, mientras que la sofisticación de la tecnología de información y el estudio de la antropología aportó crecientes oportunidades para la síntesis de diversas tradiciones religiosas. En 1978, un gurú tántrico llamado Mahembandrat creó Amok-Os, la orden arcana y mágica de los caballeros del Shambhala. Esta organización trabajaba con un sistema mágico desarrollado por Michael McGee, que sintetizaba las tradiciones tántrica y telémica en una serie de prácticas y rituales separados por grados. En 1991, este fundador murió y la secta se desmembró en diversos grupos, de los que el más influyente es el conocido como Garuda Gana. En los últimos 25 años, los libros de o sobre magia se han concentrado principalmente en la magia cabalista, la psicología junguiana o el neopaganismo relacionado o no con la Wicca, pero casi ninguno ha prestado atención a una serie de libros, sistemas mágicos y creencias que, a partir del Renacimiento, han tenido una indiscutible posición
en la práctica seria del arte mágico. Este material representa lo que normalmente es considerado como magia negra, con la que se pretende el contacto con determinados espíritus a los que se denominan demonios. Es una forma de magia trascendental en la que el practicante intenta transmutar su alma para convertirse en algo más que un hombre, lograr el poder del mago. El saber de esta magia negra se recoge en una serie de libros que, con toda seguridad, están basados en manuscritos mucho más antiguos. Son muy conocidos el Grimorium Verum, el Gran Grimorio y el Grimorio del Papa Honorio III. El apelativo grimorio se deriva de la palabra gramática. Una gramática es la descripción de un sistema de símbolos y la combinación para crear oraciones con significado. Un grimorio es básicamente lo mismo, la descripción de un sistema de símbolos mágicos y la combinación correcta. La mayoría de estos textos está ligado a la tradición mágica europea, con sólidos vínculos con el judeocristianismo. Aunque este género del arte mágico no debe ser confundido con el neopaganismo, muchas de las tradiciones neopaganas utilizan rituales y técnicas similares, aunque variando sustancialmente su vocabulario. A continuación, vamos a repasar brevemente algunos de los grimorios más utilizados. El sexto y séptimo libros de Moisés. Estos dos grimorios, que en realidad forman un único libro, son citados a menudo como manuales de cabecera de gran número de magos. Pretenden ser una continuación del Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, y haber salido de la pluma de Moisés. Aunque afirman poseer una naturaleza cabalística, hay muy poco de cábala real en ellos. Por el contrario, parecen conformar el típico sistema de magia ritual con sus correspondientes hechizos para convocar y despedir a los espíritus, así como conseguir utilizarlos con propósitos mundanos. Publicado en 1849, los libros sexto y séptimo de Moisés afirman incluir material de 1338, 1383 y de 1501, incluyendo fragmentos traducidos de la lengua samaritana, extinta desde el siglo XII, y sobre lo que se sabe muy poco. Los aspectos más interesantes de este libro son las ilustraciones únicas de sellos mágicos, con caracteres hebreos y de una lengua desconocida, y las listas de entidades demoníacas. La clavícula de Salomón. Aunque este grimorio es tradicionalmente atribuido al rey Salomón bíblico, probablemente fuera escrito en el siglo XIII. Su influencia en la magia actual se debe en gran medida a que fue uno de los libros favoritos de la Golden Dawn, con lo que se convirtió en una de las fuentes de la magia ritual moderna. Este texto tiene genuinas influencias y parece mucho mejor documentado que el grimorio anterior. El Pow Wow o el amigo largo tiempo perdido. Es el mejor ejemplo de cómo la tradición mágica europea fue trasplantada a Norteamérica. Se trata de un grimorio extensamente utilizado en la población holandesa de Pensilvania. A pesar de su nombre, el Pow Wow no tiene nada que ver con la tradición nativa americana, sino que es un sistema curativo y de magia rural que fue importado a América en el siglo XVIII por inmigrantes de origen alemán. Después de haber pasado mucho tiempo en el olvido, ciertos grupos mágicos estadounidenses han vuelto a utilizarlo en años recientes. A pesar de que la Iglesia tenía un éxito notable a la hora de reprimir los cismas que iban surgiendo en su seno, tradicionalmente se ha visto impotente para combatir la práctica de la hechicería, aunque para ello ha tenido que recurrir de modo habitual a la clandestinidad. Aquellos magos blancos, como Giordano Bruno o John Dee, que se arriesgaron a defender abiertamente la magia, fueron víctimas de incontables persecuciones e intrigas por parte de personas e instituciones que se declararon sus enemigos jurados tan solo por la valentía de declarar en público su heterodoxia. Es lógico, pues, ante la perspectiva de la prisión o ser asado en una estaca erigida en la plaza del pueblo, los magos hayan optado por la prudente opción de ocultar su arte a los ojos de la comunidad. Buen ejemplo de ello es Francia,
A pesar de su condición de país católico y probablemente debido a una serie de reyes que fueron algo más que buenos conocedores de las artes ocultas, el país galo se convirtió en la tierra más fecunda y segura para los magos profesionales. Muchos de ellos escaparon de la hoguera por dos razones. Primero, las víctimas principales de los juicios por brujería eran generalmente miembros del campesinado luterano y ciudadanos de los países calvinistas. Contrariamente al mito histórico, la Inquisición fue muchísimo menos destructiva en este sentido que los tribunales formados por las nuevas sectas protestantes. En segundo lugar, las personas que se ganaban la vida de esta curiosa forma solían ser individuos educados que gozaban de la protección de sus clientes principales, la aristocracia. En no pocas ocasiones, ellos mismos eran aristócratas. Este hecho es raramente mencionado en los libros de historia, pero una importante cantidad de personas con gran peso en la vida política de Europa fueron adeptos de la magia ritual. Un ejemplo famoso fue Francis Stewart Hepburn, el mago marqués de Boswell, que de forma reiterada usó la magia negra para darle un empujoncito a su carrera política y eliminar o intentar eliminar a sus enemigos. Hepburn era primo del rey James I de Inglaterra. Se le acusó de ser el gran maestre de un aquelarre en Berwick. Ante la perspectiva poco agradable de un linchamiento, Hepburn se vio forzado a abandonar el país en 1595. Muchos de sus presuntos cómplices diabólicos fueron quemados vivos a insistencias del rey. Hepburn también era amigo y cliente del siniestro Dr. Simon Forman, que, si hemos de hacer caso al testimonio de sus contemporáneos, fue uno de los psíquicos más dotados y uno de los mayores libertinos de su época. El Dr. Forman fue un ocultista británico de la época isabelina que ejerció como médico alternativo en Londres. Sus pinitos como médico y cirujano le valieron una buena temporada en la cárcel. A causa de las prácticas ocultas y las peligrosas pociones que prescribía, le fue prohibido practicar la medicina de por vida y, para completar el cuadro novelesco que rodea a este personaje, después de su muerte se le vinculó con un asesinato. A pesar de tan poco recomendable currículum vitae, Forman era una suerte de héroe local en Londres, principalmente en reconocimiento a cierta ocasión en la que permaneció en la ciudad durante un brote de peste, yendo de calle en calle aliviando a los enfermos hasta casi caer extenuado a causa de la falta de sueño y alimento. Los registros de su biografía, incluyendo sus muchos experimentos de carácter oculto, se guardan en la biblioteca Bodleian en Oxford. Simon Forman nació el 30 de diciembre de 1552 en Withampton. A la edad de 9 años fue matriculado en una escuela de Salisbury, la cual tuvo que abandonar 2 años más tarde a raíz de la muerte de su padre el 31 de diciembre de 1563. Los siguientes 10 años de su vida los pasó como aprendiz de Matthew Cumming, un comerciante local que traficaba con paños, sal y hierbas medicinales. Y fue durante esta etapa como aprendiz cuando el joven Forman comenzó a adquirir sus primeros conocimientos sobre remedios herbarios. Tras algunas disputas con la señora Cumming, Simon dio un aprendizaje por terminado y se trasladó a Oxford para vivir con sus primos. Pasó lo que él mismo definió como un año infeliz matriculado en el Magdalen College, tras lo cual abandonó Oxford coincidiendo con una epidemia. Durante los siguientes años, Forman desempeñó diferentes oficios, incluyendo el de maestro de escuela en Salisbury. En 1579 llegó a la conclusión de que su futuro pasaba por la adquisición de conocimientos ocultos y se aplicó con entusiasmo al estudio de estas materias con la esperanza de llegar a ser un gran mago. Para cuando se mudó a Londres en 1592, ya había pasado un tiempo en la cárcel a causa de sus prácticas ocultas que no eran precisamente muy del agrado de sus contemporáneos.
John Dee, por ejemplo, mago y astrólogo de la misma época, también estuvo hospedado en un calabozo por la misma causa. Montó en Billingsgate, en Londres, una consulta de medicina alternativa, desempeñando los papeles de médico y cirujano, visto como dos profesionales completamente separados por los médicos de la época. Sus tratamientos se basaban en la astrología, que utilizaba tanto para determinar la enfermedad como el tratamiento. No fue una época demasiado boyante, ya que siendo nuevo en la ciudad tenía escasos pacientes que apenas le daban para vivir. Cuando la peste se cebó con Londres en 1592 y 1594, el Dr. Forman permaneció en la ciudad mientras que un gran número de médicos huía despavorido ante la posibilidad de contagiarse. Este acto de valor, aunque otras circunstancias pudieron haber influido en su permanencia en la ciudad, cimentó decisivamente su reputación, ya que durante aquellos días Forman salvó muchas vidas, incluyendo la suya propia. Tras haber contraído la enfermedad, el Dr. Forman se curó a sí mismo utilizando sus propias aguas medicinales, una hazaña que le elevó a la categoría de héroe a ojos de la población londinense. Su fama y renombre crecieron de tal manera que el Real Colegio de Médicos de Londres decidió poner fin definitivamente a su carrera debido a su condición de no licenciado. Pusieron múltiples objeciones a sus tratamientos alternativos y sometieron a examen los conocimientos anatómicos de Forman. Los examinadores llegaron a la conclusión de que sus conocimientos de medicina convencional y anatomía eran inadecuados, cuando no ridículos. Así pues, rehusaron otorgarle la licencia para practicar la medicina y le impusieron una cuantiosa multa. 9 meses más tarde, Forman fue acusado de haber prescrito una poción a un hombre que posteriormente murió, lo que le valió una nueva condena. Tras 7 años de conflictos con el Colegio de Médicos, la Universidad de Cambridge otorgó una licencia a Simon Forman en 1603, si bien aún no están aclaradas las circunstancias en que esto sucedió. Por desgracia para él, sus tentativas de convertirse en un gran mago y alquimista no tuvieron tanto éxito como su práctica médica, aunque al parecer consiguió convocar en varias ocasiones al espíritu de un perro negro. Nunca consiguió entrar en contacto con una entidad con la que pudiera comunicarse. Sus intentos de conseguir la piedra filosofal resultaron ser tan costosos y estériles como los de muchos de sus contemporáneos. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.